revelado, el inesperado secreto de una empleada embarazada que transformó la vida de un millonario. Valeria miró por la ventana de su pequeño apartamento en el vibrante corazón de Los Ángeles. Las luces de la ciudad brillaban con la promesa de una vida que parecía estar siempre fuera de su alcance. A sus 25 años, había aprendido a luchar, a ser madre en solitario, a trabajar horas que desgastaban su cuerpo, y, ahora, a enfrentar un nuevo desafío, un embarazo inesperado. Su mente daba vueltas, una tormenta de emociones la asediaba. Miedo, ansiedad, pero también una chispa de esperanza. ¿Cómo podría cuidar ahora de dos vidas? El simple pensamiento de su hija ya le hacía sentir la presión en el pecho. Cada día, Valeria se deslizaba entre las sombras del elegante edificio donde trabajaba como empleada de limpieza. Sus pasillos eran un desfile de lujos que jamás había conocido. Mientras organizaba la vida de los demás, la suya podría desmoronarse en cualquier momento. En un rincón de su mente, la idea de renunciar a su sueño de ser docente la ahogaba. Pero al mirar a su hija, su espíritu se reencendía. Los gritos de su madre resonaban: debe ser práctica. Mientras ella soñaba en silencio con transmitir conocimientos a otros, un deseo que el mundo parecía aplastarle repetidamente, un día, mientras organizaba los libros de un residente en particular, dejó caer una carta que había escrito en un momento de desahogo. Era un pedazo de papel donde había plasmado sus sueños, su vulnerabilidad. No fue la primera vez que se sentía fracasada, pero esta carta le dio una voz. La miró y pensó que tal vez ese trozo de papel encarnaba todo lo que anhelaba. En su soledad, se preocupaba por cómo Alejandro, el millonario propietario del apartamento, podría verlo. No sabía cuál sería su reacción y, de repente, se sintió expuesta, como si toda su vida estuviera en juego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la conexión entre Valeria y Alejandro se volvía más intensa. Cada vez que él la veía, había en sus ojos una curiosidad que se entrelazaba con la inquietud de su propia soledad. Valeria se debatía entre el miedo a ser descubierta y el deseo de compartir su vida con alguien que parecía entender, incluso sin decir una palabra. La carga de ser madre soltera se cernía sobre ella, creándole un nudo en el estómago por cada decisión que debía tomar. La presión de cumplir con las expectativas de su madre, la angustia de su nueva realidad, la aterrorizaban. ¿Qué pasaría si Alejandro se enteraba de su situación? ¿Vería en ella un futuro o solo un error? La noche llegó y Valeria se sentó, su diario en mano, desahogando sus temores. Inseguridad, sufrimiento, esperanzas contradictorias. Todo se mezclaba en su mente. La certeza de que un nuevo bebé vendría la hizo cuestionar su valor. ¿Era suficiente? ¿Podría luchar por sus sueños mientras intentaba darle a su hija la vida que merecía? La angustia envolvía cada palabra que escribía, como si ese simple acto de plasmar sus pensamientos pudiera definir el rumbo de su vida. Pero, justo en ese momento de caos, fue consciente de un deseo más grande que tenía, el anhelo de ser alguien, de cambiar su destino. La vida, sin embargo, no se detendría. Una revelación impactante esperaba en el umbral, lista para desencadenar un torbellino en su vida y en la de Alejandro, desafiando todo lo que habían logrado construir en tan poco tiempo. ¿Podrían ambos resistir la tempestad que se avecinaba? Valeria se despertó esa mañana con una claridad inusitada. A medida que los rayos del sol entraban por la ventana, iluminando la habitación, se sintió impulsada a dar un paso decisivo hacia una vida que resonara con sus verdaderos anhelos. Su diario, aún abierto en la mesa del comedor, parecía susurrarle que era hora de actuar. Entre la angustia y esperanza,
Cada oración que había escrito le recordaba que sus sueños no eran meros fantasmas, sino semillas por cultivar. Con su hija dormida, Valeria se preparó para el día como lo hacía siempre, pero esta vez había un matiz diferente en sus movimientos. La rutina de limpieza del edificio estaba ya grabada en su memoria, pero en lugar de dejarse llevar por la monótona tarea, comenzó a observar cada espacio con una mirada renovada. Mientras acomodaba el salón de uno de los apartamentos, notó un rincón donde la luz se filtraba, creando un juego de sombras sobre el suelo pulido. Esa belleza escondida en lo cotidiano encendió una chispa en su interior. Durante sus horas de trabajo, el encuentro inevitable con Alejandro se cernía sobre ella. Un aire de expectativa la envolvía. La conversación de la semana pasada seguía fresca en su mente. Él había mencionado sus propias inseguridades, su lucha por encontrar significado en medio de su éxito material. Valeria comprendió que estaban más conectados de lo que pensaba, y esa comprensión le dio fuerza. Al finalizar su jornada laboral, una idea emergió entre sus pensamientos. ¿Por qué no aprovechar esta conexión para explorar su deseo de enseñar? La idea de compartir su pasión por el conocimiento, su experiencia como madre y sus vivencias personales podría resonar no solo con Alejandro, sino con muchos otros. Con el corazón latiendo en sus sienes, se dio el permiso de planear. Se sentó en la misma mesa donde escribía su diario, organizó su mente y comenzó a esbozar un pequeño currículum de clases que podría ofrecer, no solo a niños, sino también a adultos que, como ella, buscaban un nuevo comienzo. Sus manos temblaban mientras las palabras surgían en papel, cada trazo era un ladrillo en la construcción de su futuro. El día siguiente, una vez más, el sonido de sus pasos resonó en los pasillos del elegante edificio. Cuando las miradas de aquellos residentes la encontraban, ella les sonreía con más confianza. Una simple sonrisa representaba su transformación interna. Al cruzarse con Alejandro en la cafetería del edificio, esta vez él no pudo evitar acercarse a ella. «Valeria, puedo ver la luz en tus ojos». «¿Hay algo nuevo en tu vida?», preguntó. Su voz había perdido la frialdad habitual. Sus palabras, al principio, la paralizaron. En lugar de dudar, respiró hondo y encontró el valor que había cosido en sus pensamientos. «He estado trabajando en un proyecto», respondió, intentando no dejar que el nerviosismo infiltrara su voz. «Algo que me apasiona, educación». La sonrisa de Alejandro se amplió, alentándola a profundizar. Valeria sintió cómo su corazón se expandía. Cada palabra que le decía pareció abrir una puerta en sus corazones. Sin embargo, mientras conversaban, las sombras de su realidad se abalanzaron sobre ella, el temor de que su situación actual fuese un obstáculo inquebrantable. ¿Podría él ver en ella lo que realmente era, más allá de un trabajo de limpieza y un futuro incierto? Finalmente, Valeria liberó una pregunta que había estado al acecho en su mente. ¿Alguna vez has deseado cambiar algo en tu vida? La tensión que surgió entre ellos, cargada de inseguridad y deseo, hacía eco en sus propias luchas internas. Su mirada se encontró, y por un instante, ambos compartieron la carga de sus soledades. Pero el momento fue quebrado por un sonido, como si el universo hubiera decidido interrumpir sus fragmentos de conexión. La interpelación de una llamada inminente, el ruido de un grupo pasando, y una sensación de inminente cambio envolvió la atmósfera. Valeria sabía que estaba en el precipicio de algo que podría alterarlo todo, pero habría realmente la valentía en ambos para afrontar lo que esto significaba. La realidad apremiante volvió a afirmarse en su mente mientras pensaba en su hija y en el camino que tenía por delante. Se dio cuenta de que el momento de verdad se acercaba. Con el corazón lleno de determinación, sintió que la vida le estaba presentando una oportunidad crucial, un llamado a convertir sus miedos en acción. La pregunta era solo una de muchas que estaba a punto de enfrentar. ¿Sería esta vez la verdad la que los liberara a ambos, o el peso de sus pasados los ataría aún más? Valeria se adentró en el vasto océano de su propia mente, donde las olas de dudas y esperanzas chocaban constantemente. Mientras continuaba sus tareas diarias, su nuevo proyecto resonaba en cada esquina. Ahora más que nunca, era consciente de la brecha entre lo que deseaba y lo que había sido.
Ella se dio cuenta de que cada día era una elección entre seguir el camino de la conformidad o arriesgarse por algo genuino. Al finalizar un largo turno, se sentó en el pequeño banco del parque cercano, inhalando profundamente el aire fresco que parecía chorear sus pensamientos. Quería sentir cómo su deseo de enseñar brotaba con cada respiro. Con su cuaderno en mano, comenzó a esbozar ideas para su proyecto educativo. Su intención era clara: empoderar a otros, así como ella estaba empezando a empoderarse. Hoy, solo necesito una clase, se dijo a sí misma, la convicción fluyendo en su voz interna. Una clase que transmita lo valioso de aprender, sin importar la edad. Cada concepto que recogía la emocionaba. Imaginar un aula llena de personas ávidas de conocimiento, en un ambiente seguro y alentador, encendía su espíritu. Pensaba en su propia historia, en cómo había perdido el rumbo y ahora deseaba marcar la diferencia. De repente, su mente regresó al diálogo con Alejandro. Se prometió a sí misma que la próxima vez que se cruzaran, daría un paso adelante. La conexión que sentía con él no debía ser solo una chispa efímera. Era momento de moverse más allá de la simple conversación y presentar sus ideas, de mostrarse vulnerable y fuerte al mismo tiempo. En los días siguientes, Valeria comenzó a transformar su miedo en acción. Se dedicó a investigar sobre pedagogía, métodos de enseñanza y desarrollo personal. Llenaba su cuaderno de referencias, apuntes y sueños que parecían cada vez más al alcance de su mano. La chispa que había encendido en su corazón comenzaba a brillar con más intensidad. Leía sobre pedagogía inclusiva, mindfulness en la educación, y cómo conectar con estudiantes de diversas edades. El enfoque práctico de su deseo fue dándole un sentido renovado a su vida. Volvía a casa cansada, sí, pero satisfecha. El hecho de aprender algo nuevo todos los días llenaba su ser de propósito, y fue ahí donde se dio cuenta de que su experiencia como madre era un recurso invaluable. El amor que tenía por su hija y su deseo de darle un futuro sólido se entrelazaron con sus aspiraciones educativas. Esa faceta suya la convertía en un referente de lucha y resiliencia. Sin embargo, a medida que ganaba confianza, también comenzaron a surgir viejos fantasmas. Las dudas aparecían en momentos inesperados. ¿Qué pasaría si no estaba a la altura? ¿Y si nadie se inscribía en sus clases? La voz de la inseguridad empezaba a murmurar nuevamente en su interior. Una mañana, mientras organizaba unos libros en el edificio, notó a Alejandro en el balcón de su apartamento. Su corazón dio un vuelco. Bast le recordaba a cada instante que el cambio no solo se trataba de su propia protagonista, sino también de las conexiones que estaba forjando. Valeria, lo llamó inusitadamente, sin pensar en su respuesta. ¿Te gustaría compartir un café esta semana? Tengo algunas ideas que creo que podrían interesarte. Su pregunta quedó suspendida en el aire, como un hilo delgado que unía sus intenciones. Alejandro giró hacia ella con una mirada inquisitiva, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. ¿La realidad chocaría con sus ambiciones? ¿Se atrevería a invitarlo a ser parte de un cambio que podía reescribir sus historias? La posibilidad estaba ante ella, y el miedo se volvió hacia la decisión. Valeria sabía que tenía que tomar una decisión. El café podría ser el primer paso hacia algo más grande, una colaboración que no solo la empujaría a profesionalizar su sueño, sino que podría dar origen a una sinergia entre dos almas perdidas. La dualidad de su lucha personal y su deseo de conexión vibraba en su ser. Elegir dar ese paso significaba aceptar tanto sus ambiciones como su vulnerabilidad, todo en un solo movimiento. A medida que la tarde avanzaba, Valeria miró al horizonte, preguntándose cómo su vida giraría en torno a esta nueva posibilidad. En ese mismo instante, algo grueso y denso tomó forma en su mente. El momento de la verdad se acercaba, y esa verdad podría cambiar todo y a todos a su alrededor. ¿Se atrevería a cruzar ese umbral de incertidumbre? Las señales estaban claras, pero el tiempo apremiaba. Valeria despertó esa mañana con el eco de sus propias decisiones reverberando en su mente. Había tomado el paso inicial al invitar a Alejandro a un café, pero ahora se preguntaba cómo seguir adelante.
El temor y la emoción estaban entrelazados como raíces de un árbol recién plantado, buscando estabilidad en la tierra de su nueva realidad. Mientras se preparaba para el trabajo, cada gesto se sentía cargado de simbolismo. La manera en que se ató los zapatos, el modo en que se cepilló el cabello, todo era parte de una transformación que iba más allá de lo físico. Era un ritual de empoderamiento, una serie de actos que la alineaban con sus aspiraciones. Pensaba en el café como un espacio no solo para compartir ideas, sino como un puente hacia su futuro. Durante su jornada laboral, Valeria se enfrentó a una serie de desafíos menores que, aunque familiares, parecían generar una creciente fricción con su papel actual. Al escuchar las quejas de sus compañeros sobre la monotonía y la falta de motivación, una chispa de inconformidad se encendió en su interior. Perdió momentáneamente la noción del tiempo, absorta en un análisis interno. ¿Era correcto seguir siendo parte de ese conformismo que tanto despreciaba? No era la oportunidad que tenía ante sí, la de desarrollar su propio proyecto educativo, lo que realmente deseaba. Cada pausa se convertía en un campo de batalla. Momentos dedicados a revisar sus notas se entrelazaban con sesiones de autoevaluación donde el miedo la asediaba. La inseguridad revitalizada la susurraba en la oreja: ¿cómo puedes pensar que eres una educadora capaz? Tu experiencia es solo la de una madre que intenta hacer las cosas bien. Sin embargo, Valeria respondió con resiliencia. Esa misma madre había sobrevivido a no pocas tormentas y ahora estaba lista para enfrentar sus propios desafíos. La tarde llegó, y con ella, la anticipación del encuentro con Alejandro. El trayecto hacia su cafetería habitual se sintió interminable. Observaba a su alrededor, notando pequeños detalles en el mundo que solían pasar desapercibidos. Cada rostro, cada sonrisa o fruncir de ceño generaban en ella reflexiones sobre las vidas ajenas, sobre las historias ocultas detrás de las miradas. Cuando por fin llegó, Alejandro ya estaba allí, absorto en su teléfono. Valeria tomó aire y dejó que cada respiro la anclara al presente. Al acercarse, sintió una mezcla de nervios y emoción. Era un paso valiente, y lo sabía. «Hola, Valeria», le dijo con una sonrisa que iluminó la habitación. La conexión se sentía palpable, aunque no había palabras. Después de un par de frases triviales, Valeria decidió que era el momento de hablar. «He estado pensando mucho sobre eso que mencionamos. Tengo algunas ideas sobre enseñanza que creo que podríamos desarrollar juntos». Se sintió liberada al expresar sus intenciones. Las palabras fluyeron mientras compartía su visión, sintiendo que la inseguridad se desvanecía con cada frase. Alejandro la escuchaba atentamente, asentía con interés mientras sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y admiración. El diálogo se tornó más profundo. Discusiones sobre métodos pedagógicos, sobre el impacto potencial de su proyecto, ambos se sintieron cada vez más motivados. Sin embargo, lo que comenzó como una colaboración sobre la educación había tomado un giro inesperado, poniendo al descubierto no solo sus habilidades sino también sus vulnerabilidades. Alejandro, con una sinceridad que la sorprendió, reveló algo sobre su propia vida. Habló de un proyecto que había dejado de lado por miedo al fracaso, algo que resonó fuertemente en Valeria. Ambos se dieron cuenta de que estaban enfrentando sus demonios a la vista del otro. Los minutos se convirtieron en horas, y cuando finalmente se despidieron, Valeria no solo se sentía diferente, se había liberado. Había tomado decisiones que contribuían a su desarrollo personal y profesional, pero también había comenzado a tejer una conexión significativa que la impulsaba a seguir. Mientras salía de la cafetería, una pregunta persistente la acompañaba: ¿qué otros secretos ocultaban sus vidas que podrían descubrir juntos? La respuesta no estaba clara, pero estaba decidida a averiguarlo. La incertidumbre que había enfrentado ahora se transformaba en un anhelo de exploración, un curso hacia lo desconocido. La vida parecía más vibrante, más prometedora. Así, con el corazón latiendo a un ritmo renovado, Valeria se aventuró hacia su siguiente desafío, dejando atrás las sombras de la duda. Pero en el ecosistema de nuevos comienzos, una pregunta se planteaba con fuerza: ¿qué pasaría cuando las conexiones comenzaran a desentrañar verdades que podrían cambiarlo todo?
A la mañana siguiente, Valeria despertó con una mezcla de determinación y nerviosismo. Había pasado horas reflexionando sobre su conversación con Alejandro, cada palabra resonando en su mente como un eco de posibilidades. La idea de convertir su proyecto educativo en una realidad se convertía en una necesidad apremiante, como si su propia identidad estuviera entrelazada con ese esfuerzo. Esa mañana, el primer paso no consistía solo en soñar, debía actuar. Mientras se preparaba para el trabajo, la rutina diaria se transformó en un ritual con propósito. Se miraba al espejo, no solo para arreglarse, sino como una confrontación directa con su propio reflejo. Recogió su cabello de forma ordenada, ajustó su blusa con un movimiento firme. Cada paso se sentía decisivo, como si estaba esculpiendo una versión más segura de sí misma. Sabía que debía comunicar su visión a los demás, pero también estaba consciente de que enfrentaría resistencia. Esa idea la incomodaba, pero no la detendría. En la oficina, el ambiente era pesado. Las conversaciones giraban en torno a quejas interminables y falta de motivación. Mientras escuchaba a sus compañeros, sintió un tirón en su estómago, un recordatorio de que ella era diferente, de que quería avanzar y no estancarse. La tensión que crecía constantemente en su pecho se transformó en combustible. Las quejas se convertían en un catalizador para su propio fervor. Sus ojos se expandieron al entender que podía liderar un cambio. Decidida, se sentó en su escritorio y comenzó a esbozar ideas concretas sobre su proyecto. En medio de un mar de mentes adormecidas, las horas se deslizaron en un mar de creatividad. Buscaba modelos pedagógicos innovadores y recopilaba datos que ampliaran su propuesta. Cada idea que afloraba en su mente adquiría densidad y dirección. Sin embargo, el peso de la incertidumbre la asediaba, una sombra persistente que murmullaba: ¿cómo piensas que tus ideas valen la pena? Debía enfrentar esa voz. Impulsada por una necesidad interna, recurrió a una estrategia que había aprendido leyendo sobre el desarrollo personal, la autoafirmación. Con cada palabra que escribía, hablaba consigo misma y recordaba sus logros. Has creado un hogar lleno de amor y aprendizaje. Ahora necesitas llevar eso al mundo. Su narrativa personal se tornó su escudo, y al finalizar la jornada, se sintió poderosa. El encuentro con Alejandro se materializaba nuevamente. Esta vez, no solo era un intercambio de ideas, era un encuentro entre dos soñadores decididos a materializar sus aspiraciones. La expectativa la llenaba de energía. Mientras se dirigía a la cafetería, observó el horizonte con atención, sintiendo que su futuro estaba a la vuelta de la esquina. Con un nudo en la garganta, se sentó frente a Alejandro, quien la saludaba con una sonrisa. Valeria, realmente me intrigó lo que mencionaste la última vez, comenzó él, su voz era un imán. La conversación fluía con naturalidad, pero esta vez Valeria se sentía distinta. Era consciente de su voz, de su valor. A medida que discutían sus ideas, las palabras se entrelazaban en un tejido de objetivos comunes y apoyos recíprocos. Ella podía ver destellos de entusiasmo en sus ojos, y eso le daba valor. Sin embargo, ese impulso estaba acompañado de un dilema. Mientras compartía cada detalle de su visión, se dio cuenta de que también estaba revelando sus vulnerabilidades, parte de su ser que había temido exponer. La interacción rápida trajo consigo la frustración de tener que demostrar su valía ante alguien que podría ser un futuro colaborador. Pero la fuerza que sentía al compartir sus ideas también le reveló a sí misma algo crucial: su valor no estaba en las opiniones ajenas, sino en su convicción. Cuando se despidieron, la adrenalina le recorrió el cuerpo. Con cada paso que daba alejándose de la cafetería, el enfoque en su desarrollo se intensificaba. Su mente estaba en ebullición con nuevas ideas, pero también con la inquietante pregunta de cómo lidiar con la posibilidad de ser rechazada por aquellos que no compartirían su visión. En su interior, estaba claro, no había vuelta atrás. Las conexiones empiezan a desentrañar verdades, y estaba decidida a enfrentarlas. Pero la incertidumbre de su camino la desafiaba a seguir adelante.
Con un susurro persistente en su corazón, recordó que cada paso hacia lo desconocido lleva consigo la oportunidad de encontrar su verdadera voz en medio del caos de la vida. ¿Qué revelaciones y desafíos encontraría en su viaje hacia el empoderamiento profesional? El momento de enfrentar lo desconocido estaba cada vez más cerca. Valeria despertó una vez más con energía renovada, el día prometía formas inexploradas de crecimiento personal. Mientras el sol iluminaba su habitación, las preguntas de la noche anterior aún resonaban en su mente. ¿Realmente estaba lista para presentar su proyecto en la próxima reunión del equipo? La idea de ser el motor de cambio la encendía, pero a la vez, la llenaba de una inquietud que pulsaba en su pecho. Decidida a canalizar esa energía en algo productivo, se sentó con su cuaderno. Abrió una página en blanco y, con un bolígrafo en mano, esbozó un esquema de los puntos que quería comunicar. Mientras lo hacía, recordó la frase de un mentor: la claridad es la clave para la influencia. A medida que sus ideas tomaban forma, continuó ahondando en cada aspecto de su propuesta, aportando realismo y detalle que la sostenían y la empujaban a avanzar. Intuyó que una presentación convincente necesitaba no solo contenido sólido, sino también un enfoque emocional. Quería conectar con sus compañeros a un nivel más profundo. No podía dejar que las dudas la asfixiaran. En ese instante, una idea audaz cruzó su mente: ¿qué tal si compartía sus propias experiencias como madre, y cómo aquellas interacciones habían moldeado su perspectiva sobre la educación? La vulnerabilidad como un recurso. Esa revelación la dejó sorprendida. Su vida personal, en cambio, podía ser un catalizador para su propuesta. Así comenzó a grabar en su mente esa historia que recientemente había guardado para sí misma. La metamorfosis que experimentó como madre la llevó a apreciar la importancia de un enfoque educativo más humano. La escritura fluyó, y cada palabra parecía solidificar su convicción. Alrededor de ella, la oficina seguía envuelta en quejas y desánimo. Esa atmósfera opresiva se sentía lejana, casi como si Valeria estuviese en su propio mundo. A medida que el día avanzaba, comenzó a anticipar la reunión. Los nervios se transformaron en adrenalina y, aunque la inseguridad zumbaba en su mente, también lo hacía una nueva resolución. Cuando finalmente llegó el momento de presentarse, sus pasos hacia la sala de conferencias se sentían firmes. La opinión de sus compañeros, que antes la preocupaba tanto, ahora parecía casi irrelevante en su búsqueda de autenticidad. Al iniciar la reunión, Valeria tomó un profundo respiro y comenzó a hablar. Su discurso no fue solo una presentación, era un testimonio. Compartió fragmentos de su vida como madre, las vivencias que la habían llevado a crear un proyecto que aspiraba a revolucionar la educación. Había momentos en que la voz temblaba, pero cada vez que miraba a sus colegas, la mirada de algunos comenzaba a cambiar. Notó la tensión en sus rostros, y eso alimentó su determinación. Cuando terminó, un silencio reverberó en la sala. La presión que había sentido se transformó en expectación, pero pronto el hechizo se rompió. Una voz surgió entre el murmullo: era Carlos, un compañero conocido por su escepticismo habitual. Valeria, es un gran sueño, pero ¿cómo piensas cubrir los costos?, cuestionó él, desbaratando la atmósfera positiva que había creado. El restablecimiento del clima le causó un vuelco en el estómago. No era la primera vez que enfrentaba escepticismo, pero el desafío parecía más severo cuando venía de alguien con quien había trabajado codo a codo. Fue un momento decisivo. Podía sentir el impulso de retirarse en el silencio o usarlo como un peldaño hacia una respuesta contundente. En su interior, se produjo un choque entre la duda y la determinación. Tomó un instante para reflexionar, luego se acercó a la mesa y se preparó para responder. Carlos, tengo claro que el camino no será fácil. Lo que propongo es una inversión en el futuro, no solo en la educación, sino en el bienestar de nuestras comunidades, dijo con firmeza. Con cada palabra, sentía que la confianza florecía. Estaba compartiendo su visión con convicción y, por primera vez, se dio cuenta de que el rechazo no podía definir su valor. Así, se sumió en un intercambio de preguntas y respuestas, al principio defensa,
pero luego un diálogo constructivo. La reunión se transformó en un debate fructífero, un fluir de ideas. Sin embargo, en el fondo de su mente, seguía vibrando la inquietud. ¿Realmente estaba preparándose para un camino lleno de adversidades, o estaba simplemente soñando despierta? Más tarde, al salir de la sala, sintió la presión sobre sus hombros, pero también una nueva claridad. Había dado un paso decisivo hacia adelante, y, sin embargo, sentía que aún había más por descubrir. En ese momento preciso, su mirada se posó en Alejandro y la idea de profundizar su colaboración asomó como una nueva posibilidad, una llama que podría avivarse en cualquier momento. ¿Se atrevería a experimentar esa conexión de una forma más profunda, donde su vulnerabilidad se convirtiese en su mejor aliada? El eco de la reunión seguía resonando en la mente de Valeria mientras caminaba hacia su oficina. Las palabras de Carlos aún estaban frescas y pulsantes, como un latido persistente que no podía ignorar. Se detuvo en seco un momento, ¿realmente había dejado su marca, o solo había provocado más dudas? Su mirada se posó en el rostro de Alejandro, que revisaba unos documentos en su escritorio. Habían colaborado en proyectos antes, pero nunca había considerado compartir con él la vulnerabilidad que había comenzado a entrever en su propia narrativa. Era arriesgado, pero quizás también era el puente que necesitaba para fortalecer su propuesta. La idea de un equipo unido en torno a una visión personal y auténtica la llenaba de una determinación repentina. Siguió adelante y se plantó frente a él. Alejandro, ¿tienes un momento para hablar? Su voz sonó más firme de lo que se sentía por dentro. Él levantó la mirada, sorprendido, pero asintió. Se sentaron juntos y, en lugar de hablar de números y estrategias, Valeria optó por abrir su corazón. Comenzó a narrar su historia, la transformación que había vivido como madre, los desafíos que había enfrentado, las lecciones que había aprendido y cómo esas experiencias la habían llevado a su proyecto. La honestidad llenó la habitación, y por un instante, olvidó las incertidumbres. La emoción se abría paso a través de sus palabras, y sentía cómo la conexión entre ellos comenzaba a tejerse. Alejandro la escuchaba, atento. Valeria podía ver en sus ojos que había algo en su perspectiva que resonaba. Nunca había visto la educación de esa manera, admitió él, su voz marcada por una sinceridad que ella no había anticipado. Tal vez deberíamos pensar en fusionar nuestras ideas. Tu enfoque humano le da una dirección sólida a los conceptos técnicos que había manejado hasta ahora. Esa chispa de interés avivó la llama dentro de Valeria. Ambos comenzaron a intercambiar ideas, a bosquejar cómo sus fortalezas podían trabajar en sinergia, a construir algo que no solo fuera efectivo, sino también lleno de significado. La adrenalina fluía por sus venas, y cada conversación era una perspectiva nueva, una nueva capa en la que su proyecto empezaba a brillar. Sin embargo, mientras se sumergían en la creación, la inseguridad asomó nuevamente en la periferia de su mente. Reflexionó sobre lo que Carlos había dicho. ¿Y si no lograban cumplir con la propuesta? ¿Qué pasaría si el riesgo resultaba abrumador y el proyecto fracasaba? ¿Y si todo esto es una ilusión? Preguntó Valeria, la inseguridad filtrándose a través de su confianza. He trabajado duro, pero las limitaciones son reales, y aún tenemos que lidiar con los números. Lo que no estás viendo es que todos enfrentamos retos, respondió Alejandro, con seriedad. La diferencia está en cómo los afrontamos. La pasión que transmites es contagiosa, y eso puede mover montañas. No pienses solo en lo que puede salir mal, enfócate también en las posibilidades. Aquella conversación se convirtió en un momento crucial. Las dudas se diluían lentamente en el aire, y la emoción de algo nuevo empezaba a florecer, un resquicio de esperanza en un futuro incierto. Valeria se sentía más preparada que nunca, estaba creando algo que valía la pena, algo que podría tener un impacto. El día avanzaba, y la propuesta seguía ampliándose. Pero a medida que cada idea se solidificaba, también emergía una pregunta latente: ¿realmente estaba dispuesta a poner su voz al servicio de una causa que podría ser recibida con escepticismo y oposición? Al final de la jornada, mientras el sol comenzaba a ocultarse,
Valeria miró por la ventana. La ciudad se extendía ante ella, vibrante y llena de posibilidades. La ambigüedad de su proyecto se sentía menos intimidante, pero la urgencia de tomar decisiones la mantenía en vilo. El temor la envolvía de nuevo, pero había algo más poderoso que eso, la emoción de avanzar estaba emergiendo con fuerza. Sin embargo, había un dilema en el horizonte, como líder del proyecto, tendría que enfrentarse no solo a la resistencia de su equipo, sino también a las críticas externas que empezaban a murmurar en el aire. Con esta nueva realidad en juego, una pregunta penetrante atravesó su mente: ¿sería capaz de mantenerse firme, aun cuando los vientos de la duda comenzaran a soplar con fuerza? Valeria despertó antes de que el sol asomara por el horizonte, una corriente eléctrica de ansias burbujeando en su interior. Había decidido que aquel día sería diferente. La propuesta que había comenzado como un conjunto de ideas difusas ahora adquiría una forma concreta, un destino palpable. Se sentó en su escritorio, rodeada de esbozos y notas, cada hoja un indicio de potencial. Sin embargo, una sombra de ansiedad se cernía sobre ella. Las críticas inminentes ya se hacían sentir como un presagio. Mientras organizaba sus pensamientos, el eco de las palabras de Alejandro resonaba en su mente. Había algo en la sinceridad y la comprensión que había encontrado en él que la motivaba a seguir adelante. La unión de su visibilidad como madre con los conceptos técnicos que él dominaba presentaba un camino que podía dar frutos valiosos. Con esa firmeza, decidió que no podía permitirse el lujo de dudar. El primer paso fue preparar un boceto que presentara claramente su visión. Se propuso definir cada punto, matizar sus argumentos con ejemplos reales y anticipar las objeciones que pudieran surgir. La claridad se convirtió en su aliada, y sus dedos danzaron sobre el teclado, transformando cada idea en una declaración contundente. Este proceso no solo la llenó de propósito, sino que también la confrontó con sus miedos. No puedo dejar que el miedo me paralice, se repitió. Mientras el reloj avanzaba, Valeria se preguntó cómo podía llevar a su equipo a compartir su pasión. Ese dilema la llevó a prepararse para lo que sería una de las reuniones más desafiantes de su carrera. Necesitaba que todos entendieran la profundidad de su propuesta, que conectaran emocionalmente. Cada uno de sus compañeros traía su propia historia, pero con no todos tenía la cercanía necesaria. Para romper el hielo, decidió facilitar una dinámica en la que cada uno compartiera sus experiencias. Mientras cada miembro del equipo comenzó a hablar, Valeria sintió que la vulnerabilidad era un puente y no un obstáculo. El ambiente se transformó, cada historia era un ladrillo que construía un cimiento en común. En ese espacio de apertura, ella se sintió más capaz de compartir su propia travesía, sus temores y anhelos, los desafíos que había enfrentado tras el nacimiento de su hijo. Las reacciones fueron instantáneas. Un compañero, Javier, reveló su lucha al compaginar el ser padre y profesional, mientras que Ana, quien había mantenido un rostro serio, admitió que también había sentido el peso de ser una mujer en un entorno laboral a menudo hostil. La conexión se hizo palpable, y lo que al principio había sido una reunión tensa se transformó en una sesión de descubrimiento colectivo, pero mientras la energía del grupo crecía, Valeria sintió surgir en su interior una profunda inquietud. ¿Qué pasaría si sus historias no resonaban de la forma que esperaba? Esa pregunta la mantenía agazapada, impidiendo que la satisfacción del momento se apoderara de ella por completo. Al final de la reunión, el equipo comenzó a construir sobre la base de sus vivencias. La fusión de sus perspectivas técnicas y humanas parecía prometedora. Sin embargo, la inquietud latente sobre la recepción externa seguía surgiendo en su mente. Mientras se retiraban a casa, una idea emergió con fuerza: ¿podría realmente correr el riesgo de ser vista como demasiado personal en un ámbito que esperaba profesionalidad fría y calculada? Valeria se retiró a su oficina, sentada en completa oscuridad, contemplando cómo cada paso que daba la empujaba más allá de su zona de confort. La ambigüedad de la situación solo aumentaba su determinación. Era consciente de que el terreno emocional que estaba pisando podría ser inestable. La culpa impulsó su mente,
era justo utilizar sus vivencias personales para algo que trascendía más allá de su mundo privado, decidió que tenía que ser honesta. La fragilidad de sus emociones podría ser su mayor fortaleza. Con esa noción, se generó una nueva bolita de ansiedad en el estómago. El siguiente día, tendría que presentar la propuesta ante la gerencia. Nadie había dicho que el camino hacia el éxito fuera sencillo. Mientras la noche caía, una verdad ineludible se imponía: el momento de enfrentarse a las dudas no solo de su equipo, sino también de aquellos que la juzgarían desde una perspectiva distante, estaba cada vez más cerca. ¿Estaba lista para desafiar el escepticismo y dejar que su experiencia personal iluminara su camino profesional? El tiempo diría. La tensión de la noche anterior se transformó en determinación cuando Valeria despertó. Se miró al espejo, y por un instante, el reflejo no solo mostraba a una madre luchadora, sino a una profesional decidida a hacerse escuchar. Sin más preámbulos, se vistió con un atuendo que la hacía sentir poderosa, sabiendo que la manera en que se presentó podría influir en cómo la recibirían. El camino hacia la oficina pasó volando. En cada semáforo en rojo, su mente recorría los puntos clave de su presentación. Reflexionaba sobre cómo cada palabra, cada argumento, debía servir no solo para convencer, sino también para conectar. La idea de que su experiencia personal pudiera resonar con los demás la hacía sentir vulnerable, pero había decidido asumir ese riesgo. Era hora de mostrar que las emociones podían tener un lugar en el entorno empresarial, un entorno que tanto necesitaba esa calidez humana. Cuando llegó, la sala de reuniones tenía un aire solemne, pero ella sabía que debía romper con la rigidez del espacio. Con una sonrisa, saludó a todos y se tomó un momento para observar sus rostros. La fusión de incertidumbre y expectativa la desnudó de cualquier inseguridad. Este era su momento y había llegado preparada. Al empezar su presentación, utilizó la narrativa compartida en la reunión anterior. Habló del significado detrás de sus proposiciones, de cómo cada uno de sus compañeros había compartido su propio viaje. Las historias se convirtieron en un hilo conductor que la llevó a exponer su propuesta. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que su voz era firme y clara. Se sentía anclada a cada palabra, y eso la supo llevar a una conexión con la audiencia. Los rostros de sus compañeros empezaron a reflejar comprensión. Javier la miraba con interés genuino, y Ana asintió en varias ocasiones. Sin embargo, estaba consciente de la presencia de la gerencia, sus rostros impasibles, como si la evaluación ya estuviera en curso. El miedo de ser considerada demasiado emocional flotaba como un manto pesado, pero lo eligió dejar a un lado. Cuando concluyó, y la sala quedó en silencio, Valeria sintió como su corazón latía con intensidad. Era el momento de abrir el espacio a preguntas y opiniones. Los comentarios comenzaron a fluir, algunos elogiaron su enfoque, y otros, menos generosos, plantearon dudas. En el fondo, Valeria sabía que no podía controlar todas las reacciones, pero sí podría manejar cómo respondía a cada una de ellas. En una pausa tras una crítica acerca de la aplicabilidad de su propuesta, Valeria sintió que era momento de convertir la tensión en oportunidad. En lugar de defenderse, invitó al escéptico a compartir sus experiencias. Aquella respuesta honesta no solo desarmó la crítica, sino que abrió una puerta a un diálogo constructivo. Su capacidad para involucrar a los demás en su narrativa la empoderó, y poco a poco, las miradas cambiaron. Todavía existía una real preocupación en su interior. Pero lo que antes era solo ansiedad, se fue transformando en motivación al ver cómo su propuesta comenzaba a resonar. En el fondo, se dio cuenta de que cada debate, cada desacuerdo, era una oportunidad para afianzar su voz y demostrar el valor de sus emociones en el espacio profesional. La reunión terminó con un ambiente renovado y lleno de energía. Sin embargo, Valeria sentía que esta era solo una parte del viaje. Había enfrentado la resistencia, pero en el horizonte aún aguardaba la crítica final de la gerencia, cuyas decisiones definirían el impacto de su propuesta. Mientras salía de la sala, una sensación de adrenalina la invadió. Había desafiado sus miedos y las expectativas ajenas,
pero ahora se preguntaba hasta dónde llegaría esa fortaleza. El camino estaba lejos de ser fácil. Sin embargo, un nuevo desafío asomaba en el horizonte. La próxima reunión envolvería no solo un análisis de su propuesta, sino una decisión crítica respecto a su futuro dentro de la empresa. Podría mantener su posición mientras continuaba abriendo puertas a un nuevo enfoque. La incertidumbre la empujaba hacia adelante, pero también revelaba una verdad inquietante: la lucha apenas comenzaba. Valeria se despertó una mañana sintiendo el peso de las decisiones recientes. Había compartido su propuesta ante la gerencia, y aunque el eco de la reunión parecía aún resonar en su interior, sabía que debía prepararse para el siguiente capítulo de su vida. La conexión con Alejandro había evolucionado, y estaba claro que juntos podían abrir nuevas oportunidades en el ámbito educativo. Sin embargo, la esencia de su viaje no era solo hacia el exterior, sino hacia sus propias profundidades. Su mente, marcada por la inseguridad, ahora se desvanecía en la luz de una nueva confianza. A medida que avanzaba por el día, Valeria se encontró en un desfile de componentes que representaban su pasado y el futuro por construir. La autoafirmación había ganado terreno, y cada paso que daba la acercaba un poco más a su objetivo. Tenía una visión clara: transformar su experiencia de madre y trabajadora en una herramienta pedagógica que empoderara a otros. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, se sentó en su pequeño comedor, rodeada por sus notas y un bosquejo más estructurado de su propuesta. Había decidido tomar el control de su vida, y eso implicaba no solo presentar su idea, sino también abrir espacios de diálogo donde pudiera compartir sus inquietudes y experiencias. Decidió organizar una reunión informal que no solo involucrara a sus compañeros, sino también a algunos colaboradores en potencial, incluido Alejandro. El día de la reunión llegó, y Valeria se sintió enérgica. Cada participante, desde sus colegas hasta Alejandro, llegó con expectativas y curiosidad rodada de hojas y palomas, listas para develar nuevas conexiones. La atmósfera rebosaba de energía creativa. Durante el encuentro, Valeria presentó no solo su propuesta sobre educación, sino también su propia historia, los altibajos que habían modelado su deseo de enseñar. La vulnerabilidad que antes le había parecido un riesgo, ahora era un puente que acercaba a las personas, creando conexiones genuinas. Alejandro, alentado por su fuerza, comenzó a compartir sus propias experiencias, multiplicando los relatos de lucha y superación que resonaban en la sala. El tono de la reunión cambió rápidamente de ser una mera presentación a transformarse en un intercambio fluido donde la creatividad e innovación se entrelazaban casi mágicamente. Valeria comprendía que el verdadero impacto iba más allá de la idea original. Se trataba de la comunidad que estaban formando alrededor de un propósito común. Al concluir la reunión, Valeria notó en sus compañeros un brillo renovado en sus ojos. En sus palabras se escuchaban matices de entusiasmo y reconocimiento. Fue reconocido su talento para unir no solo ideas, sino también personas. Había entrado en una nueva fase de su vida profesional y personal, en la que la confianza había olvidado la sombra del miedo. Unos días más tarde, recibió la llamada que había estado esperando. La gerencia había aprobado su propuesta, reconociendo no solo su contenido, sino también el impacto que había producido en su equipo. Valeria sintió que una carga enorme se aligeraba de sus hombros, un momento de validación que fue más allá de lo profesional. Era la confirmación de su viaje interior. El eco de las palabras de apoyo de sus colegas la envolvió en un manto de satisfacción. Era el resultado tangible de un esfuerzo monumental, una prueba irrefutable de que existía en ella un espíritu indomable. Con esta nueva plataforma, Valeria pudo crear su propio enfoque educativo, uno que integraba la emocionalidad y la técnica, un enfoque que hablaría a las comunidades en una voz clara y auténtica. La posibilidad de ser reconocida como educadora la llenaba de un entusiasmo renovado. Había logrado no solo superar sus miedos, sino también conectar su historia personal con un cambio que podía beneficiar a otros. Ahora, su meta era clara: quería enseñar y empoderar a aquellos que sentían su voz ahogada por la rutina diaria. Con el tiempo, Valeria se estableció como un referente en su entorno, un
símbolo de transformación que inspiraría a otros a alcanzar sus propios sueños. A través de cada éxito personal, su confianza crecía, y su legado empezaba a entrelazarse con las vidas de aquellos a quienes tocaba. Los ecos de su historia revelaron que la enseñanza va más allá de las aulas, es un viaje que, al transformarse, transforma a otros. Finalmente, Valeria miró por la ventana una vez más, contemplando el vasto horizonte de posibilidades delante de ella. Desde aquel rincón oscuro de su vida, había emergido hacia la luz, como el ave fénix, dispuesta a brillar con su propio fulgor. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su participación es fundamental. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, es su voz la que importa. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de respaldar el canal con estas acciones.